Hemos pedido, por tanto, el tipo superreducido de IVA para la energía, tanto en el gas, en la electricidad. Muy buenas noches. Acaban de escuchar la respuesta del Gobierno de Castilla y León. La petición de un IVA superreducido ante la decisión del Ejecutivo Central de aplicar rebajas de impuestos a los sectores afectados por las consecuencias de la guerra. ¿Qué sectores son esos y cuánto bajará la fiscalidad? Es algo que el Gobierno Central no acaba de concretar. Que haremos los esfuerzos que sean necesarios en el ámbito de las rebajas fiscales, pero queremos valorarlo y hablarlo en los órganos oportunos y con la seriedad que merece. Declaraciones surgidas de la conferencia de presidentes en La Palma, donde el Ejecutivo también ha garantizado a las comunidades recursos económicos para la acogida de refugiados. Pide Pedro Sánchez, además, dejar de lado la lucha partidista por el reparto de los fondos europeos. Las evacuaciones se intensifican en las localidades más cercanas a Kiev. La llegada del ejército ruso a la capital de Ucrania se espera de manera inminente y mientras las tropas se acercan también a territorio de la OTAN. Muy cerca ya de Polonia, un bombardeo ha acabado con la vida de 35 personas. Los ataques se centran también en los civiles que intentan huir, principalmente mujeres y niños. El gobierno de Estados Unidos insiste, si Rusia alcanza el territorio de la OTAN, el bloque responderá con toda su fuerza. Tal día como hoy, hace 2 años, Pedro Sánchez anunciaba que en unas horas iba a decretarse un estado de alarma para combatir el COVID. Hace 2 años empezó un cambio radical en nuestra rutina. Al día siguiente comenzaría un confinamiento estricto de casi 2 meses. Faltaban mascarillas y gel y muchos se volvieron paranoicos con la compra en el supermercado. Hoy analizamos cómo hemos cambiado en todo este tiempo. Tras Pinedo, en Valladolid, no olvida a Esther López. Hoy hace 2 meses que desapareció la joven a la que encontraron 24 días después. En su memoria se han concentrado los vecinos, también para pedir justicia y que se aclare el caso. El año pasado fue nefasto para las salas de conciertos de Castilla y León. Perdieron a casi 9 de cada 10 espectadores. En 2022, con sus puertas abiertas, consiguen tomar aire, sí, pero todavía es complicado colgar el cartel de completo. Ha costado mucho volver a la normalidad. Actualmente estamos en el momento en el que estamos avanzando poco a poco, porque ya no tenemos los problemas de antes de que nos cerraban, volvíamos a empezar, volvíamos a abrir. Aunque parezca que haya muchas ganas, realmente cuesta un poco, está costando arrancar a la gente de su casa. Mañana el tiempo vendrá marcado por cielos grises y lluvias. Precaución en puntos de Salamanca, Ávila y Segovia, donde esas precipitaciones podrán ser más intensas. Las temperaturas marcarán valores similares a los de este fin de semana. Dos semanas después de lo previsto, en La Palma se celebra la conferencia de presidentes. Foto de familia esta mañana con el rey, presidente del gobierno y dirigentes autonómicos. Todos han acudido a esta cita. Pere Aragonés también, pero el catalán se ausentaba de esa recepción. El último encuentro presencial de todos los representantes fue hace 10 años. El primer punto del orden del día en esa conferencia de presidentes será la respuesta ante la guerra de Ucrania. Unidad en la repulsa al ataque de Putin. Es la premisa de los llamados Acuerdos de La Palma, aunque no se acaba de materializar en medidas muy concretas. El Ejecutivo de Sánchez ha prometido rebajas de impuestos para los sectores más golpeados por las consecuencias del conflicto. Daniel de la Fuente. La conferencia de presidentes comenzaba a eso de las 11 de la mañana y terminaba pasadas las 4 de la tarde, hora canaria. La intención del gobierno era clara, establecer una serie de acuerdos en materia de energía, por ejemplo, estableciendo rebajas fiscales a los sectores más afectados por dicha crisis. También otro de los puntos importantes ha sido la acogida de refugiados ucranianos, precisamente para establecer un protocolo claro y así hacerlo con las máximas garantías posibles. Pedro Sánchez se lo pedía a los presidentes antes de comenzar el plenario. Tenemos que estar de acuerdo y estar unidos en la respuesta a las consecuencias económicas de esta guerra.
y lo cerraban en una declaración institucional que calificaba así el Gobierno. Hoy España sale más fuerte porque estamos más unidos. El texto, con acuerdo unánime, consta de 4 puntos: coordinar la acogida de refugiados de Ucrania, impulsar la ejecución de fondos europeos, respaldar la posición de Pedro Sánchez en el Consejo Europeo, en el que se debatirá el coste energético, y a nivel nacional dinamizar el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, lo que incluiría rebajas fiscales. Que haremos los esfuerzos que sean necesarios en el ámbito de las rebajas fiscales, pero queremos valorarlo y hablarlo en los órganos oportunos y con la seriedad que merece. Los presidentes están de acuerdo, pero piden más concreción. Nos parece insuficiente. Nuestra opinión es que se haga cuanto antes de seguir bajando los impuestos que afectan a la energía. Pero no se nos ha confirmado ni se nos ha dicho en cuál va a ser esa cuantía, ¿no? Medidas fiscales que vayan directamente a los recibos de la luz. Y de momento es insuficiente, en tanto que se tiene que desarrollar. Se desarrollará en conferencias sectoriales que, según Moncloa, se irán convocando a partir de esta semana. Isabel Díaz Ayuso pedía más. Que los más de 20.000 millones de euros extraordinarios que se van a destinar a políticas de igualdad, que vayan precisamente para ayudar a las familias. En todas las familias españolas hay mujeres. Pero el Gobierno contesta que la política fiscal hay que abordarla con seriedad. Invasión de Rusia en Ucrania. Se lo decíamos, desde Castilla y León el presidente de la Junta en funciones reclama una bajada inmediata de impuestos. Alfonso Fernández Mañueco, en una comparecencia esta misma tarde, ha demandado ayudas para los sectores que pasan por una situación crítica. Celebra a Mañueco el punto de encuentro que se ha alcanzado en La Palma, pero admite que esperaba más. El presidente de la Junta en funciones llegaba a la conferencia con una propuesta. Hemos pedido, por tanto, el tipo superreducido de IVA para la energía, tanto en el gas, en la electricidad. Porque hay sectores como el agroganadero, el transporte o el sector industrial que, dice Mañueco, no pueden esperar más para que se tomen medidas. Un plan de choque para sectores productivos, desde ayudas como reducción de impuestos. Reconoce que esperaba salir de esta reunión con decisiones concretas. La gestión de los fondos europeos también ha estado sobre la mesa. Que se nos informe, se nos consulte con antelación cómo se van a desarrollar esos fondos. Y sobre Ucrania ha defendido la unidad. El Gobierno de España en la crisis de Ucrania tiene nuestro apoyo para la negociación de los fondos que necesitamos para afrontar esa integración de los ucranianos que vengan a nuestro país. Y se ha mostrado satisfecho de esa postura conjunta entre todas las comunidades sobre el conflicto ucraniano. Veíamos a Alfonso Fernández Mañueco llegar a la conferencia junto al presidente andaluz. Charlaba después de forma distendida con la presidenta madrileña, con Díaz Ayuso, mientras en esa fila esperaban para recibir a Pedro Sánchez y al rey. Luego todos los líderes mantenían un encuentro de 1 hora previo a la conferencia. Son otras imágenes que deja el día de hoy. Desde hace más de 2 semanas no se detiene el reguero de los que huyen a través de las ruinas de este puente. Está en Irpin, a cuyas puertas ya está el ejército de Putin. Es una localidad prácticamente pegada a Kiev, en la que hoy ha muerto un periodista estadounidense acribillado por soldados rusos. Cerca de allí también han matado a 7 personas que trataban de escapar en una columna de civiles. Se está evacuando a la población civil de las localidades cercanas a Kiev en el noroeste, en el norte y en el este, todo ante la evidencia de que la capital va a ser asaltada de manera inminente. La guerra linda hoy también con la Unión Europea. 35 personas han muerto y 135 han resultado heridas en un bombardeo muy cerca de Polonia. Son algunos de los heridos de la base militar de Yavoriv. Una treintena de misiles rusos han alcanzado los edificios residenciales de estas instalaciones, que están a tan solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Estados Unidos reitera sus amenazas a Moscú si agrede a un miembro de la OTAN, mientras que se ha producido la primera baja de su nacionalidad. Cruzamos el primer puente de Irpin, nos ofrecieron cruzar el segundo, pasamos un control y luego nos dispararon, relata Juan, un periodista estadounidense herido en un tiroteo ruso en el que ha muerto el informador norteamericano Brent Renaud.
Ha sido cerca de este puente derruido por el que siguen huyendo civiles con el sonido de los combates de fondo. También se evacúa a marchas forzadas a la población de Brovary. Son dos de las localidades próximas a Kiev a cuyas puertas ya están las tropas rusas, que están tratando de cercar la capital por 3 flancos con carros de combate y ataques aéreos, pero que se encuentran con una fuerte resistencia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado a los soldados heridos en el hospital y ha prometido que llegará la ayuda humanitaria a Mariupol, la ciudad sitiada en el sur. Esa localidad es un objetivo prioritario para el ejército ruso, como Kharkov, Chernigov o Mykolaiv, que Moscú sigue bombardeando mientras trata de avanzar hacia Odessa. Y mientras tanto siguen los focos de inestabilidad en Oriente Medio también. 12 misiles han impactado en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Irak. Han sido disparados desde territorio iraní por la Guardia Revolucionaria, que dice que su objetivo era un campo de entrenamiento de Israel. La Casa Blanca asegura que no ha habido muertes de origen estadounidense. Desde que comenzó esta invasión de Ucrania hace ya más de 2 semanas, se calcula que han huido del país más de 2.700.000 refugiados. Esta pasada madrugada llegaban a la localidad segoviana de El Espinar 14 ucranianos. A partir de hoy, y acogidos por los vecinos, se van a integrar en la vida de ese pueblo serrano. Esta madrugada han venido un autobús con 14 personas, se fletó por parte de Mensajeros de la Paz, se fletó un autobús, o sea, un avión con más de 220 personas, y lo que ha pasado es que por la vinculación que tenían con familiares o amigos, esas personas que venían, se han ido repartiendo por diferentes provincias de España. Y más asuntos. Ya está confirmado. Mañana lunes comenzará el paro nacional de transportistas con el sector dividido. A la convocatoria se une la agrupación de transportistas del Bierzo, un colectivo que cuenta con unos 300 vehículos. Olaya Rueda. La Asociación de Transportistas del Bierzo y Valdeorras secundarán a partir de mañana el paro convocado por la patronal de pequeñas y medianas empresas y con duración indeterminada. Este paro no está respaldado por todas las asociaciones de transportistas y lo que piden, entre otras cosas, es que el Gobierno limite el precio del gasóleo y también que se incrementen un 16% las ganancias por portes realizados. Unos somos transportistas, otros son agencias, otros son operadores de transportes. Los operadores de transporte no tienen ningún tipo de problema, porque ellos no tienen camiones. Esto es insostenible para nosotros y somos una parte importantísima, casi el 70% de todo el transporte nacional lo hacemos autónomos y en pequeñas y medianas empresas. La guerra de Rusia ya tiene sus primeros efectos en grandes industrias de Castilla y León. En la empresa de automoción Fico Mirrors de Soria han ampliado el ERTE de 7 a 10 o 12 días por la falta de materias primas y por el coste de la energía. Afecta el ERTE a los 650 trabajadores de la compañía. Y otra de las consecuencias de la guerra es el aumento del precio de los combustibles. Varía entre los diferentes países. La semana pasada, muchos portugueses cruzaron la frontera para repostar aquí. Hoy la historia ha sido diferente. Contra todo pronóstico encontramos la gasolinera vacía, un contraste con el movimiento de la semana pasada. Una avalancha, nos dejaron sin carburante el domingo por la tarde, pero se acabó. Ya no se ve una hilera de coches ni las garrafas que cogían para volver al país luso, y eso que está prohibido. El carburante que vaya dentro del vehículo, en el depósito, no fiscaliza, pero todo lo que lleves en garrafas o en otros medios, pues hay que tributar el impuesto en Portugal. Y creo que los han sancionado y a lo mejor también eso les ha metido más miedo para venir a cargar. Aún así todavía observamos algunos vehículos parar a repostar y algunos son portugueses, pero no lo hacen por el precio, no tienen más remedio, o están de viaje o vuelven a Portugal. Arrancamos de Nafiel y vamos ahora para Polonia-Varsovia. Este coche portugués ha parado a coger diésel y mientras la manguera está dentro de la boca de carga, el precio sube a unos niveles que nunca habían visto, más que en su país de origen. Está caro, mucho caro. En Portugal hoy en Vimios a 1,08, a 808 céntimos, y aquí a un 8,49, o sea que está 3 céntimos más barato. Siempre que abasteci en España es siempre más barato que Portugal, siempre. Ahora no sé si aumentó o está igual. Sin embargo, esperan que la semana que viene los precios en el país vecino vuelvan a ponerse por encima del nuestro. Acabo de comunicar al jefe del Estado
la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Ese anuncio que hizo el presidente del Gobierno ocurrió un día como hoy hace 2 años. Entonces se decretó el estado de alarma en España, que duró, lo van a ver, hasta el 21 de junio. No los 15 días que se preveían inicialmente. Tuvimos que cumplir la parte más dura, el confinamiento. Se suspendieron las clases y se impuso también el teletrabajo. En verano hubo una tregua, pero en octubre se volvió a decretar porque seguían aumentando los contagios. Este segundo estado de alarma estuvo vigente de octubre a mayo y se adoptaron medidas, recuerden, como los toques de queda que aplicaba cada comunidad autónoma, se limitó la movilidad también entre regiones y se limitaron las reuniones sociales. Fueron las principales medidas para frenar los efectos del COVID-19. En total, desde el inicio de la pandemia, hemos pasado ya por 6 olas y han muerto miles de personas. Verónica González. 13.442 personas han fallecido por COVID en nuestra comunidad y los casos positivos superan ya los 667.000. Estas son las cifras que nos deja la pandemia en sus 2 años de existencia. Ahora mismo la situación epidemiológica es estable. La incidencia en 14 días acumulable es de 450 casos por cada 100.000 habitantes. Zamora, Valladolid y Salamanca son las provincias que mantienen todavía ese riesgo muy alto, pero hay que decir que la situación hospitalaria, la ocupación en los hospitales de la comunidad desciende. Han pasado 2 años y no parece que fuera ayer. Parece que llevo toda la vida con esta careta puesta. 6 olas, 2 estados de alarma, toques de queda, restricciones a la movilidad, cierres y confinamiento. Y vamos poniendo límites temporales, pues un poco para decir, bueno, esto no puede durar mucho, ¿no? Pero duró casi 2 meses encerrados en casa. Entonces, claro, echabas de menos a los nietos y a los hijos. La vida se pausó tal y como la conocíamos y las ventanas se convirtieron en la única y mejor escapatoria. ¡Hay que estar adentro! Y cuando pasaba un coche de la policía o una ambulancia, pues todo el mundo aplaudía. Para proteger semanas, a los ciudadanos, meses de comparecencias diarias. Los momentos difíciles son también los que sacan a la luz lo mejor de nosotros mismos. Pronto se nos olvida que han hecho por nosotros, el que han estado ahí 24 horas, incluso más, que se han jugado a la vida. Tiempo de incertidumbre y de cambios. Estas incertidumbres hacen que la gente tenga comportamientos sociales muy rápidos que no han tenido anteriormente. Incluso formas de relacionarse socialmente. Hemos perdido la costumbre, pues, de darnos la mano. Y ahora mismo, porque no hay nadie alrededor y estoy sin mascarilla, pero desde que ya veo mucha gente alrededor te la pones porque te asustas. 2 años intensos, rebosantes de novedades, pero con costumbres sepultadas y esa sensación. Estos vaivenes yo creo que van a ser, desgraciadamente, va a ser algo en lo cual nos vamos a acostumbrar. La sensación de que la resiliencia es la mejor manera de acelerar y asimilar los cambios. Alfonso Fernández Mañueco afirma que se trabaja sin descanso para alcanzar la recuperación total, el crecimiento económico y la creación de empleo. El presidente en funciones de la Junta lo ha dicho hoy en su cuenta de Twitter. Añade que han sido 2 años de lucha incesante, desvelos y sufrimiento. Se lo contábamos al principio, las salas de conciertos de nuestra comunidad retoman agenda tras el parón de la pandemia, pero es cierto que aún cuesta trabajo llenarlas de público. Después de casi un año cerradas, en 2020, los datos no fueron buenos tampoco en 2021. Si comparamos esas cifras con 2019, los asistentes a conciertos en salas en Castilla y León cayeron casi el 90%. La caída fue del 88%. También se experimentó un descenso del 70% de las actuaciones. Ahora, por fin, las salas de los conciertos tienen más armas para volver a llamar la atención del público. Se ultiman los detalles en esta sala para que el público disfrute de la música en directo. Su objetivo, mejorar los malos datos del año pasado. Ha costado mucho volver a la normalidad.
Actualmente estamos en un momento en el que estamos avanzando poco a poco porque ya no tenemos los problemas de antes de que nos cerraban, volvíamos a empezar, volvíamos a abrir. Estos espacios cerraron 2021 con una menor afluencia de público que en el 2019. Esto, dice el sector, se debe a un miedo generalizado aún en la sociedad. La gente de una edad más mayor le está costando mucho ir a eventos cerrados. Hay a mucha gente que le cuesta incluso el volver a un espacio cerrado de pie, estando de pie, sin estar sentado, que es como que tienes tu sitio, tu cubículo, que de ahí no te mueves y demás. Ahora que la pandemia remite con fuerza y las restricciones desaparecen, encaran un 2022 repleto de trabajo. Marzo ya lo tenemos cerrado totalmente y la verdad es que tenemos ya programados hasta mayo y incluso algún concierto ya en junio. Se prevé bastante un 2022, un verano de 2022 bastante estresado. Quieren que todo el público que se quedó en casa estos 2 años ahora canten y bailen en sus salas de conciertos. El eurodiputado del PP, González Pons, ha hecho hoy referencia al pacto de gobierno de Castilla y León entre PP y Vox. Recalca que Fernández Mañueco cuenta con el apoyo de todo el equipo del Partido Popular Nacional y también del Europeo. Todo el Partido Popular confía plenamente en la gestión que Alfonso Fernández Mañueco ha hecho de la composición del Gobierno de Castilla y León. Entiendo la inquietud que puede producir ese acuerdo en mis compañeros en el Parlamento Europeo, pero desde ese mismo instante les hemos explicado cuál es la situación y le tengo que decir que la comprenden. Palabras de González Pons en el acto de los populares hoy, donde se ha presentado el nuevo lema del partido para el próximo Congreso de Sevilla. Lo haremos bien, ha sido la seña elegida. En ese Congreso, Alberto Núñez Feijóo tomará las riendas del PP. Unos 1000 colombianos estaban llamados hoy al voto en Valladolid, de los más de 9000 censados en nuestra comunidad. Las urnas se han cerrado a las 4 de la tarde y con esos votos se elegirán a los representantes en el Senado y en la Cámara de Colombia, donde por primera vez habrá 16 escaños para víctimas del conflicto armado con las FARC. Allí en Colombia la jornada electoral se ha ensombrecido hoy con la muerte de 2 militares a causa de 2 explosiones distintas. ¿Tienes claro cómo votar? Colombia necesita un cambio, estamos cansados pues del aumento de la desigualdad, tantas problemáticas que además se han visto reflejadas por el estallido social. Los jóvenes que no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde tirar, qué puede suceder en los próximos años, además de la violencia que hay. Nosotros que estamos afuera, que vemos con otros ojos, pues es intentar que cambie el sistema. Uno quiere que todo sea mejor y bueno, apostamos a eso. Mañana comienza el juicio de la Perla Negra, una causa que empezó a instruirse en el año 2013 y que sentará en el banquillo a 12 personas, entre ellas 2 exviceconsejeros del Gobierno regional en 2005. En la Audiencia Provincial de Valladolid comparecerán además 90 peritos y testigos, como Juan Vicente Herrera, expresidente de la Junta, y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Se juzgan hasta 6 delitos. Serán 23 jornadas, casi un mes de juicio por el sobrecoste de este edificio, la Perla Negra, una infraestructura presupuestada en 41 millones de euros y que llegó a costar 70. Entre los 12 encausados, la cúpula de la entonces Consejería de Economía, hablamos del año 2005, Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el que fuera consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. El resto, empresarios que supuestamente se beneficiaron de esta trama, en la que no solo figura la compra de este inmueble, sino también los terrenos del inexistente polígono de Portillo. Los delitos por los que se les juzga son prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. Las peticiones de cárcel varían, mientras que la Fiscalía solicita para los 12 imputados un total de 79 años de prisión. El Partido Socialista, como acusación popular, pide 221 y la pena propuesta por la Junta en calidad de acusación particular no supera los 20 años. El foco mediático no solo estará en los acusados, también en los testigos. El que más expectación causará será sin duda el expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, comparecerá el próximo 30 de marzo.
Se cumplen hoy 2 meses desde la desaparición de Esther López, la vecina de Traspinedo que apareció muerta 24 días después de que se le perdiera la pista. Este domingo su pueblo, Traspinedo, ha querido recordarla de nuevo. Piden justicia y que quien estuviera detrás de su muerte lo confiese. Nos lo cuenta Enar Valerio. Los vecinos de Traspinedo vuelven a demostrar su apoyo a la familia y amigos de Esther López cuando se cumplen 2 meses de su fatal desaparición. Hoy se han concentrado bajo los lemas Traspinedo no te olvida y justicia para Esther, porque agradecen el esfuerzo de los investigadores y admiten que no quieren presionarlos, pero sí quieren obtener respuestas. Por eso, además, hoy han hecho un claro llamamiento al culpable o los culpables de lo que ocurrió aquel fatídico 12 de enero y piden que den un paso al frente y cuenten qué ocurrió para así poder dar por fin descanso a su familia. Necesitamos que el caso se esclarezca para poder pasar página y volver poco a poco a la normalidad. Queremos que el culpable pague por lo que te hizo y que tu eterna sonrisa se le aparezca cada noche volviéndosele una losa que no pueda levantar. Sé que tenéis corazón y sentimientos. Dad el paso y confesad. Desde este lado la familia sabéis que es buena y que el rencor no cabe en nuestro corazón. Un hombre de 70 años ha sido rescatado después de haber sufrido una fractura mientras hacía una ruta en el municipio de Tejada de Tosande, en Palencia. Protección Civil ha tenido que hacer uso de un helicóptero por la complejidad del lugar. El pasado 24 de enero, los vecinos de Urdiales del Páramo, en León, se llevaron un buen susto con el derrumbe de parte de la torre de la iglesia. Afectó a 3 viviendas colindantes. Afortunadamente no hubo daños personales, pero a día de hoy todavía no hay solución y continúa cortado el acceso al templo. Jesús Rodríguez. Todo el perímetro de la iglesia de Urdiales del Páramo sigue cortado después de casi 2 meses desde que se produjo el desplome parcial de la torre. Todavía los cascotes continúan en la calle porque hay varias viviendas colindantes afectadas por este suceso que de momento no ha encontrado la respuesta por parte de las administraciones. El arquitecto municipal es partidario de proceder a la demolición completa, pero la última palabra la va a tener la diócesis. Muchos vecinos son partidarios de que se pueda rehabilitar, pero sería una obra muy complicada. La caída de este pino de más de 20 metros de altura ponía el broche de oro esta mañana a la fiesta de los gabarreros en la localidad segoviana del Espinar. Después de 2 años de ausencia por la pandemia, el olor a leña de la fiesta de los gabarreros volvía este domingo al Espinar, en Segovia. Buen tiempo y ambiente festivo para recordar un oficio que se ha perdido en el tiempo, pero que permitía hace años llevar leña a los pueblos. Allí ha estado Alberto Guerrero. Con el corte del pino gabarrero de más de 20 metros de altura en plena Plaza de la Constitución y la degustación de la olla gabarrera, se pone fin a la edición de este año, la número 23 de la Fiesta de los Gabarreros. Un homenaje a este antiguo oficio en el monte en el que los miles de asistentes han podido disfrutar de exhibiciones de carga de leña y arrastre de troncos y también de corte a cargo de los hacheros y gabarreros que con sus camisas de cuadros se han convertido en los protagonistas de esta fiesta de interés turístico regional, también con la concesión de los galardones del Pino de Plata al presidente Alfonso Fernández Mañueco, que no ha podido por agenda venir a recogerlo, y también el de Gabarrero de Honor para el veterano Manuel García Miguel Sanz. La Junta de Castilla y León ha abonado 58 millones de euros provenientes de los fondos de la PAC a más de 61.000 agricultores de la comunidad. Con esta aportación, las ayudas directas al sector de la ganadería y la agricultura alcanzan los 875 millones de euros. En Zamora ya se están preparando para la Semana Santa. La Cofradía de Jesús Nazareno, que sale habitualmente a la calle en la madrugada del jueves al Viernes Santo, ha realizado un pequeño desfile hoy. Han procesionado a la Virgen de la Soledad para celebrar el año jubilar de la diócesis zamorana. Por medio de su palabra.
Porque ya queda menos de un mes para que comience la Semana Santa y en Palencia también se preparan para retomar las procesiones tras 2 años de parón. Lo han visto, los costaleros hoy en Palencia salían a la calle para ensayar de cara a los días grandes y esta vez además con un guiño solidario. Marta Caña. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, cofradías como esta, como la Sentencia en Palencia, aprovechan sus ensayos de costaleros para promover iniciativas solidarias bajo la premisa «Échanos un kilo». De esta manera pretenden aportar su granito de arena al cada vez más elevado número de familias necesitadas. Esta mañana se abría, bajo la atenta mirada de fieles y abulenses, la Puerta Santa de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila. Comienza así el año jubilar teresiano que coincide con el 4º centenario de su canonización. Se inicia con esa apertura el año jubilar concedido por el Papa Francisco a petición del obispo abulense. Se caracteriza esta vez porque en vez de tener 12 meses de duración serán 19, ya que se une con el año jubilar teresiano. Elena Rodríguez. Iniciado el año jubilar teresiano en Ávila y, como no podía ser de otra manera, ha dado comienzo con la apertura de la Puerta Santa del templo que lleva su nombre. Minutos después ha oficiado esa solemne misa el obispo Monseñor Gil Tamayo. Ya en la calle, la patrona Santa Teresa de Jesús se ha visto muy respaldada por vecinos y turistas. Por delante, 19 meses de fe y mucha devoción. Pero por las calles hemos podido ver 3 paradas muy características. En la plaza del Mercado Grande con esa ofrenda floral, y ya en el Mercado Chico con un detalle que le ha hecho entrega el primer edil por ser la alcaldesa honorífica. Finalmente, el recorrido también ha querido hacer una pequeña parada en el Palacio de Polentinos, porque recordemos que Teresa de Jesús también es patrona del Cuerpo de Intendencia. León se ha convertido en el epicentro de la danza mundial con motivo de una nueva edición del February Hip Hop. Allí han participado 1.500 bailarines de 130 grupos diferentes. Había coreógrafos de primer nivel internacional. Con una estética urbana, despreocupada y divertida, se ha presentado la nueva colección del diseñador vallisoletano Juan Valentín Gamazo. Sus diseños han desfilado este domingo sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, apostando por prendas recicladas y sin género.